Buenos días, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición y qué bueno que nos podamos reunir en este día para seguir meditando y estudiando en la palabra de Dios. No sé cómo está el día con ustedes, pero aquí está despejado. Tenemos un día muy bonito que a pesar de las circunstancias difíciles que se están viviendo, podemos disfrutar de las misericordias de Dios y saber que Él está sentado en su trono. Es un privilegio nuevamente poderles saludar. Qué bueno que podamos invertir este tiempo en estudiar, en reflexionar en la palabra de Dios. Cuántas veces se nos va el tiempo, cuántas horas no le dedicamos a la televisión muchas veces, cuántas horas le dedicamos a las redes sociales, y muchas veces se nos va el tiempo en tonterías, pero creo que este es un buen tiempo. Estamos aprovechando el tiempo de la mejor manera, que es a través del estudio de la palabra del Señor. Así que le invito a que inclinemos nuestro rostro y que pidamos la dirección en esta mañana, de la dirección del Espíritu Santo para que Él nos pueda dirigir. Padre eterno, gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tú sigues sentado en tu trono, Señor, y tu misericordia es nueva cada día. En esta mañana, Señor, yo te pido que nos dirijas, que nos guíes en el estudio, Señor, en la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Sin ti nada podemos hacer. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Estamos, hermanos, con el tema el poder de la cruz. Seguimos con este tema tan interesante y con el estudio de Primera de Corintios. Ahorita estamos del verso 18 al 31. Probablemente vayamos a seguir parte del capítulo 2 para poder tener un cierre. Y hoy quisiera que meditáramos en el versículo 27 y también en el 28. Y quiero que tome su Biblia, si tiene una nota de apuntes, pues que esté ya listo y preparado. Y vamos a los versículos 27 y 28. O leamos desde el 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hemos hablado ya de varias cuestiones, ya hemos observado varias situaciones en estos textos, que hemos visto los contrastes entre los que se salvan, entre los que se pierden. Para algunos el mensaje de la cruz es un mensaje de locura, pero para otros es un mensaje de poder. Y los versículos que acabamos de leer, vemos que Pablo nos expone la obra de redención de Dios, usando cabalmente esta técnica de contraste y repetición. Podríamos llamar los antónimos que se contrastan con los versículos, son cosas insensatas con los sabios, cosas débiles con fuertes.
Y la expresión muchos de noble cuna, que se menciona en el verso 26, tiene su contraparte en el antónimo cosas insignificantes. La técnica de repetición que se pueden ver en los verbos eligió y para avergonzar, lo mismo que en la frase de el mundo. Entonces vemos, hermanos, de que Pablo está hablando de insensatos, de sabios, de débiles, de fuertes, de noble cuna, pero también de cosas insignificantes. Con estos ejemplos de contrastes, Pablo pasa ahora a exponer la mayor gloria del Evangelio. No fue que los corintios se toparon por casualidad con algo grandioso al escuchar la buena nueva tal como Pablo la predicaba. Fue más bien, y en esto tenemos que observar y poner atención, mi amado hermano, porque fue más bien que escogió Dios a los que era como ellos, los hizo a fin de avergonzar al mundo y finalmente para reducirlo a nada. Entonces debemos de entender, y es algo que ya lo he dicho muchas veces y lo he explicado, que nosotros no buscamos a Dios. Él llegó a buscarnos a nosotros. Él salió a nuestro encuentro. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros tengamos grandes capacidades, no porque nosotros tengamos una gran cuenta bancaria, no porque nuestra sala o nuestra oficina esté llena de diplomas universitarios, de medallas, sino que dice la escritura, hermanos, de que Él escogió lo más necio y lo más débil de este mundo. Y en su soberanía, lo vamos a ver más adelante, Él ha escogido nuestras vidas. Él ha escogido su vida. Él ha escogido mi vida. Y a pesar, hermanos, que nosotros éramos necios, débiles, Él nos ha llamado, y esto es algo maravilloso. Por lo tanto, en el último análisis, hermanos, en esta oración del verso 26 al 29, no es tanto para degradar, y esto hay que entenderlo, porque no es tanto para degradar a los corintios, sino para exaltar la gracia de Dios. Vuelvo y repito, esto no es tanto para degradar a los corintios, sino que es para que veamos, hermanos, para exaltar la maravillosa gracia de Dios. De a pesar, hermanos, de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Él nos ha escogido y Él nos ha llamado. Hoy en la mañana tenía una lectura, hermanos, donde el autor estaba diciendo cómo Dios escogió a Pablo. Un hombre, decía el autor, un hombre que tenía las manos llenas de sangre, pero su oficina también la tenía llena de títulos religiosos. Pero a ese hombre Dios lo alcanzó, Dios lo iluminó. Y es algo que ha sucedido con nosotros. Que nosotros, a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, Él nos ha escogido y por lo tanto podemos ver la maravillosa gracia de Dios. Yo no sé, mi amado hermano, cómo ha sido su pasado, qué cosas tal vez todavía no ha superado, con qué cosas usted todavía está luchando, con qué cosas usted viene acarreando tal vez desde su niñez, de su adolescencia, de su juventud. Pero con todo esto vemos la gracia manifestada de Dios. Por eso decía, hermanos, que a pesar de los conflictos y de la situación que se está viviendo,
Hoy podemos disfrutar de la misericordia de Dios. Y en esto podemos exaltar, hermanos, la gracia de Dios. Exaltar la maravillosa gracia de Dios, que Él ha sido bueno y maravilloso con nosotros, y que nosotros, hermanos, somos llamados y hemos sido santificados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Dios no escogió a los sabios. Dios escogió a lo necio del mundo. Dios no escogió, hermanos, entre comillas, a los poderosos, sino a lo débil de este mundo, dice la Escritura. Dios no escogió, hermanos, a los nobles, sino a lo vil de este mundo. Y es algo en lo cual nosotros debemos de entender y debemos de meditar y reflexionar. Que Dios no nos escogió, hermanos, porque nosotros fuéramos sabios. Vuelvo y repito, porque tuviéramos muchos diplomas universitarios, muchos títulos, porque tuviéramos muchos recursos, porque viniéramos, como decimos, de una cuna de oro, ¿no? Sino que Él, hermanos, escogió lo necio del mundo. Él escogió lo débil de este mundo. Él escogió lo vil de este mundo. Y por lo tanto, cuando nosotros entendemos esto, no tenemos entonces en qué gloriarnos. En la lectura que hacía hoy en la mañana, el autor decía que cuando Pablo llegó a entender, cuando Pablo tuvo ese encuentro con Dios, dejó de hablar menos de él y su hablar era más de Cristo. Y creo yo que esto tiene que suceder en nosotros, mi amado hermano. Yo no sé si Dios te ha dado la oportunidad de alcanzar títulos universitarios, si Dios te ha dado la oportunidad de tener recursos económicos, de ser un empresario exitoso. Yo no sé si Dios te ha dado la oportunidad de alcanzar grandes cosas, pero nunca debemos de olvidar que Dios ha escogido lo necio de este mundo, lo débil y lo vil. Y eso es lo que somos delante del Señor. Pero en su gracia, en su misericordia, Él nos ha escogido y Él nos ha elegido. Lo que Dios hizo en la cruz al llamar a los viles corintios, no solo manifiesta su propio carácter de misericordia y gracia, sino que también muestra que no está endeudado con el mundo. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Dice el Salmo 135:6, en el contexto de que escogió a Israel como su posesión personal. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Y si el Señor, hermano, ha escogido su vida, damos gracias a Dios y vemos la misericordia y la fidelidad de Él para con nosotros. De manera que Dios no solo tiene por qué rendir cuentas ante los sabios, entre comillas, de este mundo, sino que mediante su actividad de gracia en Cristo realmente ha avergonzado a los sabios. Porque Dios no vino a escoger a los sabios de este mundo, a los de la noble cuna. Dios ha escogido lo necio. Dios ha escogido lo vil. Y por eso, para muchos, este evangelio era una locura. Muchos no podían entender y no podían comprender el poder de la cruz. Y esto tiene, mis amados hermanos, también una perspectiva escatológica de Pablo y queda claro con los contrastes finales. Comienza con lo vil, a lo cual añade lo menospreciado, luego al modo típico de la retórica nombra a lo menospreciado, incluyendo ahí también a los corintios, como lo que no es, los nada que Dios escogió para deshacer o anular lo que es. Le quiero leer siempre el verso 27 y 28 de la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos.
Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Qué considera usted importante? En otra lectura que he tenido esta semana, la lectura se trata sobre la educación de los hijos, y el autor me lleva a los lectores a la reflexión sobre cuál es nuestra prioridad en la vida. ¿Qué consideramos nosotros lo más importante? Y para muchos lo más importante es el dinero. Para muchos lo más importante es que tengan una carrera universitaria. Para muchos lo más importante es que tengan terrenos, que tengan casas. Y yo reflexionaba sobre esto. ¿Qué es lo más importante? Porque a veces con nuestra boca hablamos muchas cosas, pero con nuestras acciones demostramos cosas distintas. Y es importante entonces reflexionar en esto. ¿Cuál es mi prioridad en la vida? Muchas veces decimos que es Dios. Y si yo les pregunto a los que nos están viendo o a los que nos van a ver, ¿cuál es tu prioridad en la vida? Probablemente si eres cristiano vas a decir indudablemente Dios. Pero ¿realmente es Dios? Ahora, por favor, no me malinterprete. Yo no digo que no estudie, que no se prepare, que no sea emprendedor. Pero ese no debe de ser el fin, ¿no? Sino que ese debe de ser un medio para poder glorificar el nombre de Dios. ¿En quién tenemos nuestra confianza? Porque muchas veces estamos ansiosos, estresados. Creo que deberíamos de tener más fe y más confianza en el Señor. Por medio de Cristo crucificado y mediante el hecho subsiguiente de que Dios llamó a los corintios a ser partícipes de la gloria. Siempre en 1 Corintios capítulo 2 y verso 7 dice la escritura: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios ya ha escogido lo que no es para hacer ineficaz lo que es. Los sabios, con su punto de vista meramente humano, que pertenece a este siglo. Por eso es importante que analicemos y que pensemos, mis amados hermanos, en qué está nuestra confianza. ¿Qué consideramos nosotros importante? ¿Cuáles son nuestros estándares de vida? ¿Son los bíblicos o son los del mundo? Porque yo, hermanos, entiendo a alguien que no conoce a Dios y que me dice la prioridad es la educación, la prioridad es el dinero, la prioridad es esto, la prioridad es el otro. Y lo entiendo. Pero cuando nosotros nos llamamos ser cristianos, nuestra mentalidad, nuestra prioridad, nuestros estándares deberían de ser los bíblicos. Estos deberían de ser nuestros estándares de vida. Y en esto puedo observar dos cosas en el versículo. Estamos en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 27 y 28, y puedo observar, hermanos, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. En estos versículos, Pablo enseña sobre la soberanía de Dios. A propósito, repite las palabras y frases que demuestran que Dios está activo en la vida de los corintios. Y esto es algo maravilloso, mi amado hermano. Porque aunque muchas veces nosotros sintamos que Dios no está en control, que Dios no contesta nuestras oraciones,
que Dios está alejado y que probablemente está allá en el tercer cielo y está muy ocupado. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que Él está con usted y que Él tiene todo bajo control. Y nuevamente, como lo decía al principio, Él está sentado en su trono y Él es un Dios soberano y Él es un Dios bueno. Y para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Lo segundo, hermanos, es que Dios elige aquellas cosas que el mundo considera débiles para avergonzar a los fuertes. Ahora, ¿qué es lo que el mundo considera débil? Por eso vuelvo a los estándares del mundo y no a los estándares bíblicos. Las bienaventuranzas lo ilustran bien cuando enseñan que los mansos heredarán la tierra, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y versículo 5. Los mansos son los que van a heredar la tierra, aunque para el mundo la mansedumbre es lo mismo que debilidad. Nuevamente, mi amado hermano, tenemos que regresar a los estándares bíblicos. Muchas veces nos dejamos influenciar y hay una corriente, hermanos, yo le llamaría un sistema, algunos le llaman un sistema babilónico, ¿no? Que está gobernando este mundo y con nosotros muchas veces nos dejamos ir por esos estándares, nos dejamos ir por esas filosofías, por ese tipo de pensamiento, pero debemos de volver a la palabra de Dios. En la parábola, hermanos, del banquete, en el Evangelio de Lucas capítulo 14, del verso 16 al 24, Jesús no describe a los invitados que se encontraron en el salón del banquete como si fuesen los ciudadanos que fueron invitados, sino que Jesús, hermanos, señala a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos. Aquí, hermanos, se aplica también el proverbio: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, dice el Evangelio de Mateo capítulo 20 y verso 16. ¿A quién Dios señala? Dios señaló en esta parábola a los pobres, a los mancos, a los ciegos. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Lo tercero es que Pablo afirma que Dios ha elegido las cosas insignificantes y despreciables o despreciadas. El sustantivo cosas, en plural, un género neutro, y sirve para apuntar a una masa en la que el individuo tiene tan poco valor que no se le toma en cuenta como una persona. Cosas que no tienen valor. Pero Dios elige para sí a las personas que el mundo desprecia. Escuche esto, mi amado hermano, porque lo que el mundo desprecia, aleluya, Dios lo ha elegido y nos ha elegido para que su gracia, para poder exaltar esa gracia y esa misericordia de Dios. Esto nos debe de llevar a la reflexión. Probablemente, mi amado hermano, nadie daría por nosotros ni siquiera 10 centavos, como se dice por ahí. Y tal vez muchas veces usted se ha sentido despreciado por la sociedad, despreciado por su familia, inclusive despreciado por la iglesia. Pero hoy le vengo a decir de parte del Señor que Dios lo ha elegido, que Dios lo ha escogido, que Dios lo ha llamado y lo ha santificado. Y que ahora usted es hijo de Dios. Dios lleva a cabo su propósito honrando lo que es común y revocando lo que es importante. Pablo escribe, hermanos, 3 oraciones de propósito en los versículos 27 y 28. Asegura que Dios avergüenza a los sabios, avergüenza a los fuertes y que anula las cosas que los hombres tienen por importantes.
Vuelvo y repito, ¿qué es lo importante para usted? A los ojos del mundo, estas cosas y personas insignificantes no valen nada. Para el mundo, hermanos, muchas personas son insignificantes, no valen nada, porque no tienen educación, porque no tienen recursos económicos, porque no tienen esto, porque no tienen el otro. Y para el mundo estas personas son insignificantes, pero para Dios son valiosas. Y Dios lo ha elegido para avergonzar a los sabios, para avergonzar al poderoso. A los ojos del mundo entonces veíamos de que estas cosas y personas insignificantes no valen nada. Es como que si no existiesen. El mundo solo tiene en cuenta a los sabios, a los poderosos, a los de noble cuna. Pero Dios desbarata los criterios mundanos, eligiendo a gente insensata, a gente débil, a gente despreciada por el mundo. Dios los ha elegido. Si te has sentido despreciado ante los criterios del mundo, Dios nunca te va a despreciar. Él tiene un plan y Él tiene un propósito para tu vida. Por eso vuelvo, hermano, y perdón que sea tan repetitivo en este asunto, pero ¿cuáles son nuestros estándares? ¿Usted cree que el poderoso, que los magnates de esta tierra van a llegar delante de la presencia del Señor impresionando a Dios por sus riquezas, impresionando a Dios por sus títulos universitarios, impresionando a Dios por lo que han alcanzado en esta tierra, impresionados porque fueron presidentes o fueron ministros de un país? Por eso es que debemos de regresar a los estándares de la Biblia, a los estándares bíblicos. Dios anula, o mejor, remueve por completo estos criterios transitorios. Y nosotros también los deberíamos de remover, de anular de nuestras vidas, para hacer espacio a normas eternas que son introducidas con el nuevo orden en Cristo Jesús. Hay un nuevo orden. Por eso es que nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Tiene que existir, hermanos, un arrepentimiento y cambiar nuestra manera de pensar. Dios elige lo que es insignificante y despreciado, invalidando las cosas que el mundo considera insignificativas. Como Pablo escribe en su carta a la iglesia de Roma, Dios llama a las cosas que no son como que si ya existieran, dice Romanos capítulo 4 y verso 17. Dios ejecuta su plan de acuerdo con su soberana voluntad. Él escoge al quien quiere. Él puede escoger al menospreciado, al débil. Él puede escoger al necio, por el cual el mundo no daba ni un centavo. Dios lo elige, Dios lo levanta. Pero no debemos de olvidar, mis amados hermanos, de que Dios no nos ha elegido porque nosotros seamos personas especiales. Por nuestra capacidad intelectual. Él nos ha escogido por su gracia y por su misericordia. Por eso, mis amados hermanos, nosotros nunca, que Dios nos ayude a que nunca nosotros perdamos los pies sobre la tierra, que siempre mantengamos los pies sobre la tierra. En relación, hermanos, para los criterios de la popularidad, esto siempre ha sido así. Y el ser humano siempre quiere popularidad. Y estos siguen siendo los mismos. El conocimiento, la sabiduría, poder, dinero. Y esto es lo que el mundo está buscando, vuelvo y repito.
conocimiento, sabiduría, poder. Es interesante y uno dice, ¿por qué aquellas personas que tienen el dinero, que tienen recursos materiales, y por qué se meten en cuestiones de política muchas veces? Y la respuesta es porque necesitan también tener poder, porque quieren poder. Estas cosas determinan quienes reciben la adulación de sus compañeros en nuestras escuelas y están en el meollo de la mayoría de las campañas publicitarias. Hermanos, yo muchas veces he estado en mesas y en lugares donde la gente está hablando de sus viajes, del viaje que hizo a Europa, de esto, del otro, de los estudios que han alcanzado, de los títulos, de dónde trabaja esto y el otro. Y la gente los adula, ¿no? Y la gente los admira. Y la gente está impresionada por el currículum, por lo que han logrado por hacer esto. Y tienen una campaña publicitaria, podríamos decir nosotros, impresionante. Pero esto en los estándares de Dios no debería de ser de esta manera. Por eso yo decía, hermanos, cuando iniciamos, de que Pablo, cuando tuvo ese encuentro maravilloso con Dios, él se dio cuenta que él tenía que hablar menos de él y más de Cristo, más de su gracia, más de su misericordia, más de su bondad. Lamentablemente, una buena parte del cristianismo occidental ha caído en lo que podríamos llamar una cautividad convencional que domestica el evangelio y pasa por alto la centralidad que conceden las escrituras. Escuche esto: a los pobres y a los necesitados de este mundo, tanto física como espiritualmente. Esa debería de ser, hermano, nuestra prioridad. Es la prioridad del evangelio. El pobre, el necesitado, tanto física como espiritualmente, lo decía. Y con esto voy concluyendo. Pablo presupone que las personas no vendrán a Dios a menos que Él las escoja. Y es tremendo. Porque el que escoge es Dios en su soberanía. Así que si hay muchos don nadies para los criterios del mundo que vienen a Cristo, solo puede significar que Cristo los ha elegido. Aleluya. Y la gente se puede sorprender y decir cómo Dios ha elegido a este hombre, a esta mujer, probablemente que era un borracho, probablemente era un drogadicto, era un don nadie, pero Dios lo ha escogido y Dios lo ha levantado. Ahora, mi amado hermano, lo que yo lo quiero llevar a usted a la reflexión, porque Dios lo puede llevar a lugares de privilegio, es otra vez: no perdamos los pies sobre la tierra, siempre tengamos los pies sobre la tierra. Es importante. Hoy cuánta gente, vuelvo y repito, su gloria está en un título, su gloria está en los recursos económicos, su gloria está porque ellos vienen de una familia, según ellos, noble, de cuna de oro. Pero en todo esto debemos de reconocer la gracia y la misericordia de Dios. El motivo fundamental, escuche esto, mi amado hermano, porque el motivo fundamental por el que ya no hay peces gordos en la iglesia cristiana, peces gordos según los estándares humanos, es porque Dios ha elegido preferentemente lo insignificante. Dios nos dé sabiduría, mis amados hermanos. Nosotros como líderes, como pastores, y yo les ruego, mis amados hermanos, que siempre oren por nosotros para poder tener un corazón sensible. Pero dentro de la iglesia ya no deberían de existir peces gordos. Y no sé si me doy a entender en esto. Y cuando me refiero a peces gordos, me estoy refiriendo a los estándares del mundo. Y que aquel, como tiene mucho dinero, entonces hay que darle un trato especial. Aquel, como está en el gobierno, entonces hay que darle un trato especial. Cuando vemos que para Dios, hermanos, lo más importante es lo insignificante,
lo débil y lo necio de este mundo. Que Dios nos ayude, hermanos, a tratar por igual a todas las personas. Dios se deleita en desinflar todas las pretensiones de este mundo rebelde. Mientras los hombres y las mujeres orgullosos alardean de sus poderosos intelectos, Dios elige a los sencillos. Mientras las personas ricas se evalúan unas a otras en base a sus respectivas posesiones, Dios elige a los pobres. Mientras los líderes egoístas buscan poder, Dios escoge del montón. Tales cosas, todas estas cosas son, es decir, las cosas que parecen tener sustancia y se consideran importantes en este mundo caído, son desechas, son rechazadas por carecer del valor eterno, ya que Dios no asocia su salvación a ninguna de ellas. De hecho, le da la vuelta a sus pretensiones. Dios elige a los poco importantes. Tenemos que ir en contra de la corriente. Tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros. Tiene que existir un arrepentimiento genuino. Oye, en la iglesia, hermanos, cuánta gente orgullosa hay, ¿no? Y por favor, no estoy generalizando, pero sí debemos de reconocer que en muchas iglesias, hermanos, hay pastores orgullosos, apóstoles, profetas, que lamentablemente han perdido los pies sobre la tierra, han perdido su humildad, no han reconocido que Dios escogió lo necio y lo débil. ¿Cuántos salmistas hoy en día, no? Están llenos de orgullo, llenos de arrogancia y creen que Dios los ha elegido porque cantan muy bonito, porque qué tremendo que cómo toca el teclado, cómo toca el piano, cómo toca la guitarra, ¿no? Y se creen ellos especiales y están llenos de orgullo. Creo que no han entendido el evangelio. Muchos piensan, hermanos, y esto porque lo he visto, lo he platicado con algunos amigos, pero algunos creen, hermanos, imagínense la arrogancia que algunos le están haciendo favor a la iglesia, que le están haciendo un favor a Dios. No olvidemos que Dios ha escogido lo necio y lo débil para avergonzar a los sabios de este mundo. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por este tiempo, Señor, porque cuando reflexionamos, meditamos en tu palabra, Señor, nos damos cuenta que tú has escogido lo débil, lo necio, para aquellos que los estándares del mundo no tiene valor, tú nos has escogido. Te ruego, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, que el orgullo no entre a nuestras vidas, que solo somos siervos tuyos, que solo somos vasijas de barro, pero que tú nos has elegido y tú nos has escogido. Te pido por aquellos que están pasando por necesidad, por angustia, glorifícate, Señor. Glorifícate en sus vidas, glorifícate en sus familias. Señor, que podamos iniciar esta semana con paz, con bendición,
y que la podamos concluir también, Señor, con bendición. Gracias por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Por favor, dele me gusta a este video, compártalo también. Nos puede encontrar en Facebook como Ministerio Renacer, también en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala y en Instagram también como Ministerio Renacer Guatemala. Es un privilegio, es un gusto poderles saludar. Que la paz de Dios esté con ustedes, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja, que tengan un feliz provecho, que tengan un feliz día. Bendiciones.